Hay una imagen de Tita Merello que es imborrable, ¿no? Ella plantada en un escenario con esa voz que parecía rasgar el aire y una mirada que, bueno, que hacía que todo Buenos Aires guardara silencio. Totalmente. Parecía una fuerza de la naturaleza. Una mujer que no se quebraba con nada. Y sin embargo, cuando las luces se apagaban y los aplausos se desvanecían, quedaba una verdad íntima, un silencio enorme en su vida. Ajá. Tita nunca tuvo hijos. Y el material que tenemos hoy nos abre una puerta a esa intimidad y nos plantea una pregunta que creo que es fundamental. A ver. ¿Fue una decisión? ¿Una elección de vida? ¿O fue la consecuencia de una herida que simplemente nunca cerró? Hoy vamos a tratar de entender la soledad de una de las figuras más grandes de Argentina. Y para entenderla es que hay que ir mucho más allá de la leyenda del escenario. Digo, la clave de esta historia no está en los teatros llenos, ni en su fama. No, para nada. La raíz de todo, la explicación a ese silencio, está en sus orígenes. Vamos a meternos en cómo una infancia marcada por el abandono y la miseria más absoluta fue moldeando poco a poco su manera de entender el amor, la familia. Y la maternidad, claro. Por supuesto, su idea sobre la maternidad. Tienes toda la razón. Todo empieza ahí. El material es bastante crudo sobre su infancia, ¿verdad? Porque no hablamos de una niñez difícil, hablamos de algo mucho más brutal. Háblame un poco de esos primeros años de Laura Ana Merello, que era su nombre real. Es que es casi imposible imaginarlo hoy de verdad. O sea, nació en la miseria más absoluta, sin padre reconocido. Sin un hogar fijo. Sin un hogar fijo, exacto. Y su madre, pues para sobrevivir, la deja en un asilo. ¡Guau! Un asilo. ¿A qué edad? Imagina lo que es para una niña de 5 años sentirse completamente abandonada. Cuando finalmente sale de ahí, no es para encontrar un hogar, sino para enfrentarse a la calle. ¡Qué fuerte! Los relatos de esa época son durísimos. A los 10 años ya sabía lo que era el hambre y la dureza del mundo, y para los 12 ya estaba trabajando en lo que fuera para poder comer. No hubo juegos, no hubo escuela, no hubo protección alguna. ¡Qué locura! Con un arranque así, yo me pregunto, ¿cómo se aprende a querer? ¿Cómo construyes la idea de un hogar, de una familia, si lo único que has conocido es rechazo y la necesidad de sobrevivir? No puedes. El mundo te enseña desde el primer día que no puedes confiar en nadie. Exactamente. Ahí está el núcleo de todo. Psicológicamente, lo que Tita aprende en esos años es una lección terrible pero fundamental para ella. No, la vida siempre devuelve lo que uno entrega. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Un cinismo defensivo, sí. Y esa idea se queda grabada a fuego en su mente. Inconscientemente, el mundo se convierte en un lugar hostil, un lugar inseguro. Claro. Y si el mundo es así, ¿cómo vas a traer a un niño a él? Empiezan a hacer un miedo muy profundo, el que la acompañaría siempre, el pánico a repetir la historia. El terror de que un hijo suyo pudiera sentir el mismo abandono que ella sintió. Y con una herida así, uno busca un refugio, ¿no? Me parece. O sea, es que es fascinante que con ese pasado lo haya encontrado en un lugar tan público, tan expuesto, como un escenario de teatro. ¿Cómo se da ese salto? Es la gran paradoja de su vida. El teatro no fue una elección de carrera, fue un salvavidas. Su única salida. Fue el único lugar donde encontró una identidad y sobre todo control. En la vida real, Laura Ana era una víctima de las circunstancias. En el escenario, Tita Merello era invencible. Fue ahí donde construyó esa imagen pública que todos conocemos. La voz áspera, la presencia imponente. La mirada directa que no le aguantaba a nadie. Era una mujer fuerte, casi indestructible. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque esa fuerza en realidad era una construcción, ¿no? El material habla de que era una armadura, no una verdad. A ver, explícame un poco más esa idea. Claro, piensa en una armadura. Te protege, te hace parecer más grande y fuerte, pero también es pesada, es rígida y te aísla del contacto real. Te aísla. Esa era Tita. Mientras su carrera explotaba en los años 30 y se convertía en un fenómeno, su vida personal era un páramo. La armadura funcionaba perfectamente bajo los reflectores, pero en la intimidad la dejaba completamente sola. Sola. No tenía una red de apoyo real, amigos íntimos o familia en quien confiar. Cada éxito era suyo, sí, pero también cada silencio cuando caía el telón. La fama la protegía del mundo, pero también la encerraba en sí misma. Es que me pregunto, con todo ese éxito, ¿quién estaba ahí para ella al final del día?
¿quién veía a la mujer detrás de la armadura? Porque en medio de esa soledad autoimpuesta, alguien logra entrar. Alguien logra atravesar esa defensa. Luis Sandrini. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué él fue tan importante? Luis Sandrini fue, para bien y para mal, el hombre de su vida. El hombre de su vida. Se conocen en el ambiente artístico y la conexión es inmediata. Estuvieron juntos casi una década. Y para Tita, esa relación fue lo más parecido a un hogar que jamás conoció. ¿Y qué tenía él de especial? Sandrini fue de los pocos que no se asustó con su carácter. Vio más allá de la mujer arrabalera y la trató con una ternura y un respeto que ella, pues, no estaba acostumbrada a recibir. Claro. Con él, Tita se permitía quizás por primera vez bajar la guardia, suavizarse, mostrarse vulnerable. Era su refugio. Suena como el comienzo de una historia que podría haber sanado todo. Pero no fue así. ¿Dónde estuvo la fractura? ¿Qué salió mal? La fractura estaba en las expectativas. En lo que cada uno buscaba en el otro, ¿sabes? Ok. Era la posibilidad de sanar una infancia rota. Ella vio en él la oportunidad de construir, por fin, la familia que nunca tuvo. Exacto. Y esa diferencia fundamental, al principio sutil, se convirtió en una sombra que lo cubrió todo. ¿Y cómo se manifestaba eso? ¿Hubo señales de que las cosas no iban a funcionar? Absolutamente. Tita, con ese instinto de supervivencia tan afilado, empezó a notar las señales de alerta. Cada vez que ella intentaba hablar de un futuro juntos, de matrimonio o sobre todo de hijos, Él se echaba para atrás. cambiaba de tema, lo evitaba. Y a esta angustia interna se le sumó el veneno de fuera. La prensa y los rumores de la época eran crueles con ella. La pintaban como una mujer demasiado fuerte, demasiado independiente, poco femenina. Uf, terrible. El rumor constante era que Tita no era material de esposa. Imagina cómo resonaba eso en las inseguridades de esa niña abandonada. No, bueno. Era la confirmación de todos sus miedos. O sea, el mundo exterior le estaba gritando lo que su miedo más profundo le susurraba, que no era digna de ser amada, de formar una familia. ¡Qué terrible! ¿Y la ruptura cómo fue? Fue dramática. No, y eso fue quizás lo peor. No fue una pelea ni una gran escena. Fue algo mucho más doloroso. Un desgaste lento y silencioso. Un día, él simplemente se alejó. ¿Así nada más? La dejó en un limbo emocional sin explicaciones claras. Fue devastador, pero el verdadero golpe, el que la marcó para siempre, vino poco después. Tita se enteró por los periódicos de que Luis Sandrini se había casado con otra actriz, Malisa Sini. Por los periódicos. Y al poco tiempo, tuvieron una hija. Uf, eso es un golpe bajo. Enterarte de que el problema no era la idea de tener una familia, sino tenerla contigo. Es devastador. Es la herida que ya no cerró nunca. La conclusión para ella fue simple y brutal. No es que él no quisiera casarse y tener hijos, es que no quiso tenerlos con ella. Claro. Esa verdad fue como un ácido que le quemó el alma. Y a partir de ese momento, la maternidad se convirtió en un tema clausurado. Se cerró la puerta con llave y la tiró. Se acabó. Ya no era una cuestión biológica o de encontrar a la persona adecuada. Era una herida emocional tan profunda que la idea misma de ser madre se volvió imposible. Como lo resume muy bien uno de los textos, no se puede desear un hijo cuando el corazón no tiene un lugar seguro donde anclarse. Es que ese dolor la reconfigura por completo. Y en lugar de hundirse, lo transforma. Lo convierte en parte de su personaje público, en una filosofía de vida. Y eso se ve clarísimo en sus frases, que son famosísimas. Sí, claro. Hay una que me parece brutal. Uno se acostumbra a la soledad, pero nunca deja de doler. ¿Qué nos dice eso? ¿Es resignación o es otra cosa? Es mucho más que resignación. Es una declaración de principios forjada en el dolor. Es aceptar una realidad, pero sin dejar de reconocer la herida que la causa. ¿Es una forma de autoprotección? Totalmente. Ella toma el control de su narrativa. En lugar de ser la mujer que fue abandonada, se convierte en la mujer que elige la soledad. Es una estrategia de supervivencia emocional. Y hay otra frase que va en la misma línea cuando le preguntaban por los hijos. Los hijos son un regalo, pero no todos estamos destinados a recibirlos. Es de una tristeza enorme, pero al mismo tiempo de una dignidad. Totalmente. Y si conectamos estas frases con el panorama general, vemos un patrón. No es que reniegue de la maternidad, al contrario, la pone en un pedestal como un regalo sagrado,
pero se excluye a sí misma de ese destino. Es su forma de decir, no es para mí. Ujú. Y aquí es donde surge una idea muy profunda, casi paradójica. Al no tener hijos, al no formar esa familia, Tita estaba a su manera protegiendo a un niño imaginario. Estaba evitando a toda costa el riesgo de fallar, de herir, de perpetuar ese ciclo de abandono que la había destrozado a ella. Wow. ¿Puede la falta de un hijo ser, en el fondo, un acto de amor para evitarle un posible sufrimiento? Es una pregunta muy potente. Es una idea que te deja pensando. Mientras todo esto pasaba en su interior, su figura pública se hacía cada vez más grande, ¿no? Se convirtió en un mito viviente. Ajá. Y de alguna manera, esa soledad, esa falta de un hogar tradicional, alimentaba esa leyenda. Exacto. Se convirtió en la gran Tita Merello, una figura que parecía no tener ataduras terrenales. No era la esposa de nadie ni la madre de nadie. Pertenecía, en exclusiva, a su público. A su público. Su legado tomó otro camino, uno que no pasaba por la sangre ni la descendencia, sino por el arte, por sus tangos, por sus películas, por la memoria colectiva de un país entero. Se hizo eterna de otra manera. Y aún así, esa armadura tan sólida, al final de su vida empezó a mostrar algunas grietas. Se cuenta que en sus últimos años, ya retirada, había una Tita más salde y más vulnerable. Sí, hay anécdotas muy conmovedoras de esa etapa. Vecinos y amigos contaban que pasaba horas en su balcón y que observaba a los niños jugar en la plaza o a las familias que pasaban, con una mezcla de ternura y nostalgia. ¡Qué imagen! Era como si, ya sin la presión del escenario, se permitiera mirar de frente a ese mundo del que siempre se sintió excluida, como si contemplara la vida que pudo haber sido. Y por supuesto está su confesión más famosa, la que lo resume todo, y que se convirtió en su epitafio no oficial. La vida no me dio hijos, pero me dio público. Esa frase es un testamento, es increíblemente potente y conmovedora, pero si la analizas, también es profundamente triste. Muchísimo. Es el reconocimiento de una sustitución. Encontró en la ficción del escenario, en sus personajes y en el calor del aplauso, un cobijo, un amor que no encontró en la vida real. Claro. Consecuencia directa de sus heridas y al mismo tiempo el único refugio que encontró para poder sobrevivir a ellas. Al final, hemos hecho un viaje desde esa leyenda imponente, la mujer de acero en el escenario, hasta la imagen que nos queda de ella al final. Una mujer sentada en una habitación que, como describe una de las fuentes, era demasiado grande para una sola persona, cuando las luces se apagaban. La historia de Tita nos enseña que hasta las figuras que parecen más fuertes, las más indestructibles, cargan con sus propias nostalgias y extrañan, a su manera, lo que nunca pudieron tener. Y eso nos lleva a la reflexión final que proponen los textos, y que creo que es la clave de todo. Ese vacío, esa ausencia, ¿invalida una vida? ¿O puede transformarse en otro tipo de legado, uno diferente al que esperamos? Claro. Y esto nos deja con una idea para dar revueltas. Tita Merello no tuvo descendencia biológica, pero dejó una herencia emocional tan profunda en la cultura argentina, tocó tantas vidas con su arte, que de alguna manera extraña y hermosa, su público se convirtió en su familia. Es una reflexión sobre las muchas formas que pueden tomar la eternidad y el amor, más allá de los lazos de sangre.